¿Se me Bueno, puede lo dar? hago yo. Ah, bueno, adelante. Adelante, cualquiera de las dos. O las dos al mismo tiempo si hacen rima, No puede ser. Ya, hacen coro. Carmencita. Adelante, Ah, adelante. bueno, ya. A ver, plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Y Que así así sea. sea. Así Que así sea. sea. Uno, hay ciertos casos en los que el cuerpo vital deja parcialmente el cuerpo denso, como cuando se nos duerme un brazo. 2. Cuando se emplean los anestésicos, el cuerpo vital es expulsado parcialmente del cuerpo físico, junto con los demás vehículos, y si la aplicación es demasiado fuerte, se produce la muerte. 3. La relación entre el cuerpo denso y el cuerpo vital en un medio materializador es más débil que en una persona corriente. Un tiempo vendrá en que el cuerpo vital podrá abandonar normalmente al cuerpo físico, lo que al presente no se efectúa. 4. La fuerza vital del Sol que nos rodea como un fluido incoloro es absorbida por el cuerpo vital por medio de la contraparte etérica del vaso. Es respecto a los nervios, lo que la electricidad es al telégrafo. 5. En la mayoría de las enfermedades, la perturbación es de los vehículos invisibles y sutiles. Cuando una parte del cuerpo se paraliza, el cuerpo vital se ha enfermado y la fuerza vital ya no puede fluir. 6. Durante la salud, el cuerpo vital especializa una superabundancia de fuerza vital, pero en casos de enfermedad, el cuerpo vital se atenúa y no puede absorber la misma suma de fuerza. En estado de salud estas irradiaciones se llevan los gérmenes y microbios enemigos del cuerpo. 7. Los minerales y las plantas carecen de cuerpos de deseo separado. Están compenetrados únicamente con el cuerpo de deseos planetario. El romper una piedra o cortar una flor produce placer a la tierra, pero arrancar una planta de raíz le produce dolor. El espíritu de la tierra siente, porque es su cuerpo de deseos el que compenetra la piedra.
8. Conforme un hombre progresa en la escuela de la vida, sus experiencias le enseñan y sus deseos se hacen más puros y mejores. 9. El cuerpo de deseos del animal está formado enteramente por materia de las regiones más densas del mundo del deseo. Materia de las regiones superiores e inferiores entran en la composición del cuerpo de deseos de la mayoría de la humanidad. 10. Ningún hombre es tan malo que no tenga algún rasgo bueno, al mismo tiempo que son muy pocos los que son tan buenos que no empleen alguna materia de las regiones inferiores. Y de esta manera, por grados sucesivos, su cuerpo de deseos sufre el cambio correspondiente. La materia pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplaza los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos crece además en tamaño, de tal modo que el de un santo es un objeto glorioso, siendo su transparencia luminosa y pureza de colores incomparables e imposibles de describir. Es necesario verlo para poder apreciarlo. Actualmente, la materia de las regiones superiores e inferiores entra en la composición del cuerpo de deseos de la mayoría de la humanidad. Ningún hombre es tan malo que no tenga algún rasgo bueno, y este rasgo se expresa en la materia de las regiones superiores que se encuentra en su cuerpo de deseos. Por otro lado, son muy pocos los que son tan buenos que no empleen alguna materia de las regiones inferiores. Por edicto del amor, queda abierta la sesión. De la misma manera que los cuerpos vitales y de deseos planetarios interpenetran la materia densa de la Tierra, como vimos en la ilustración de la esponja, arena y agua, así también los cuerpos vital y de deseos interpenetran el cuerpo denso de la planta, del animal y del hombre. Pero durante la vida del hombre, su cuerpo de deseos no tiene la misma forma que su cuerpo denso y vital. Después de la muerte es cuando asume esa forma, mientras que durante la vida tiene la apariencia de un ovoide luminoso que en las horas de vigilia rodea completamente al cuerpo denso como la clara envuelve a la yema. Se extiende de 12 a 16 pulgadas más allá del cuerpo denso. En ese cuerpo de deseos existe cierto número de centros sensoriales, pero en la gran mayoría de los hombres solo están latentes. El despertar de estos centros de percepción correspondería al despertar de los ojos del ciego de nuestro ejemplo anterior. La materia del cuerpo de deseos humanos está en un movimiento incesante de increíble rapidez. Ningún átomo de ella permanece en reposo ni por un solo instante. La materia que se encuentra sobre la cabeza en determinado momento puede encontrarse a los pies en el instante siguiente y volver de nuevo a ocupar su sitio primitivo. No existe órgano alguno en el cuerpo de deseos como en los cuerpos vital o físico, pero hay centros de percepción que cuando están en actividad parecen vórtices, permaneciendo siempre en la misma posición con relación al cuerpo denso, encontrándose la mayoría de ellos alrededor de la cabeza.
En la generalidad de la raza humana, esos centros son simples remolinos y no tienen utilidad alguna como centros de percepción. Pueden ser despertados en todos, sin embargo, pero hay que tener en cuenta que según los métodos son los resultados que se consiguen. Sí, aquí les traje el diagrama 2A que aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos, donde se muestra cómo serían los vórtices de los centros del cuerpo de deseo y la diferencia que hay entre el hombre ordinario, el clarividente voluntario y el clarividente involuntario. La diferencia en cuanto al movimiento de los vórtices y la cantidad también de luminosidad o de energías que se transmiten a través de, que se generan a través de esos vórtices. Más adelante se va a detallar con muchísima mayor puntuación y con una gráfica muchísimo más descriptiva, gracias al trabajo de Marco Salón, que ofreció la gráfica que ustedes van a ver más adelante con movimiento. En el clarividente involuntario, desarrollado en sentido negativo e inapropiado, estos vórtices giran de derecha a izquierda, o sea, en dirección opuesta a las manecillas de un reloj. En el cuerpo de deseos de un clarividente voluntario debidamente desarrollado, giran en la misma dirección que las manecillas de un reloj, fulgurando esplendorosamente y sobrepasando en mucho a la brillante luminosidad del cuerpo de deseos ordinario. Estos centros son los medios de percepción en el mundo del deseo, pudiendo aquel ver e investigar a voluntad por su intermedio, mientras que en la persona cuyos centros giran de derecha a izquierda son como espejos que reflejan lo que pasa ante ella. Tal persona es incapaz de obtener conocimientos reales. La razón de esto se indicará más adelante, pero lo mencionado es una de las diferencias fundamentales entre un médium y un clarividente desarrollado convenientemente. Para la mayoría resulta casi imposible distinguir entre ambos, pero existe una regla de oro que todo el mundo puede seguir con toda confianza. Ningún vidente genuinamente desarrollado empleará su facultad por dinero o su equivalente, ni la empleará tampoco para satisfacer la curiosidad, sino únicamente para ayudar a la humanidad. Nadie capaz de enseñar el método apropiado para el desarrollo de esa facultad cobrará jamás por ello, ni siquiera por una sola lección. Los que piden dinero por ejercitarla o por dar lecciones cómo hacerlo no tienen nada que valga la pena pagar. La regla mencionada es una guía segurísima que puede ser seguida por todos con absoluta confianza. Todas las enseñanzas Rosacruces son gratis.
En un futuro bastante lejano, el cuerpo de deseos del hombre se organizará definitivamente como lo están al presente los cuerpos vital y denso. Cuando hayamos llegado a ese estado, tendremos el poder de funcionar en el cuerpo de deseos tal como lo hacemos ahora en el cuerpo denso, que es el más antiguo y más organizado de los cuerpos del hombre, siendo el de deseos el más joven, por así decirlo. El cuerpo de deseo está radicado en el hígado, así como el vital lo está en el bazo. En todos los seres de sangre caliente, que son los más altamente desarrollados, y que poseen sentimientos, pasiones y emociones, puede decirse que realmente viven, en todo el sentido de la palabra, ya que no vegetan meramente. En tales seres, repetimos, las corrientes del mundo del deseo fluyen hacia el exterior por el hígado. La materia de deseos está continuamente fluyendo en líneas curvas que viajan hacia todos los puntos de la periferia del ovoide y entonces vuelven al hígado a través de cierto número de vórtices, de la misma manera que el agua hirviente fluye continuamente hacia arriba para volver hacia abajo una vez completado su ciclo. Las plantas carecen de este principio impulsivo vigorizante y por lo tanto no pueden manifestar vida y movimiento en la forma en que lo hacen los organismos más desarrollados. Donde hay vitalidad y movimiento, pero no sangre roja, no existe tampoco cuerpo de deseos separado. El ser se encontrará simplemente en estado de transición de la planta al animal y, por lo tanto, solo se mueve bajo el impulso del espíritu grupo. En los animales de sangre fría que tienen hígado y sangre roja, existe un cuerpo de deseos separado y el espíritu grupo dirige las corrientes hacia adentro, porque en su caso el espíritu separado, del pez o reptil individual, por ejemplo, está completamente fuera del vehículo denso. Cuando el organismo ha evolucionado hasta el punto que el espíritu separado puede empezar a entrar dentro de sus vehículos, entonces comienza el espíritu individual a dirigir las corrientes hacia afuera y vemos el principio de la existencia pasional y de la sangre caliente. La sangre roja caliente del hígado suficientemente desarrollado como para contener un espíritu es lo que fortalece las corrientes que se lanzan hacia afuera, lo que es causa de que el hombre y el animal manifiesten deseos y pasiones. En los animales, el espíritu no está aún completamente dentro de sus vehículos. Esto no se verifica hasta que los puntitos del cuerpo vital y del deseo se correspondan, como se explica en el capítulo 12. Por esta razón, el animal no es un ser completamente vivo, es decir, no vive tan completamente como el hombre, ni es capaz de tener deseos y emociones tan sutiles como las de éste, porque no tiene plena conciencia. Los mamíferos actuales se encuentran en un plano superior a aquel en el que se encontraba el hombre en su estado animal de su evolución, porque aquellos tienen sangre roja y caliente, cosas que el hombre no tuvo en aquel grado.
Esta diferencia de estados es debida al sendero en espiral de la evolución, lo que también es causa de que el hombre sea ahora un tipo de humanidad superior a la que formaron los ángeles actuales cuando se encontraban en estado humano. Los mamíferos de hoy que han alcanzado en su estado animal la sangre roja y caliente y que, por lo tanto, son capaces de experimentar deseo y emoción hasta cierto grado, serán en el período de Júpiter un tipo de humanidad más pura y mejor que lo que somos nosotros ahora. Mientras que habrá algunos de los que componen nuestra actual humanidad que aún en el período de Júpiter serán franca y abiertamente malvados. Sin embargo, entonces no podrán satisfacer sus pasiones como ahora, pues serán consumidos por sus propias fechorías. A la luz de esta exposición sobre las relaciones entre el hígado y la vida del organismo, es de notar que en varias lenguas europeas, inglés, alemán y escandinavo, la misma palabra indica el citado órgano del cuerpo, the liver, el hígado, y también uno que vive. Cuando dirigimos nuestra atención a los cuatro reinos en su relación con el mundo del pensamiento, encontramos que los minerales, las plantas y los animales carecen de un vehículo correlacionado a ese mundo. Sabemos, sin embargo, que algunos animales piensan, pero esos animales son los más domesticados, que han permanecido durante generaciones enteras en estrecho contacto con el hombre y han desarrollado así facultades no poseídas por los otros animales que no han tenido esa ventaja. Esta se basa sobre el mismo principio de que un alambre cargado de electricidad induce una corriente más débil en otro alambre próximo a él, o que un hombre de fuerte moralidad inducirá una tendencia en una naturaleza más débil, mientras que uno moralmente débil será arrastrado por la influencia de vigorosos caracteres malignos si se pone en contacto con ellos. No estás solo. La vida tiene su dolor, pero también tiene su luz. Respira. No sé si puedo seguir, todo me duele. Todo cuanto hacemos, decimos o somos se refleja en torno nuestro. Esta es la razón de por qué piensan los animales domésticos. Son los más elevados de su clase, casi a punto de individualizarse, y las vibraciones mentales del hombre han inducido en ellos una actividad similar de orden inferior. Salvo esta excepción, el reino animal no ha adquirido aún la facultad de pensar. No están todavía individualizados. Esta es la gran y cardinal diferencia entre el hombre y los demás reinos. El hombre es un individuo. Los animales y vegetales se dividen en especies. No están individualizados en el mismo sentido en que lo está el hombre. Uno. Los cuerpos vital y de deseos interpenetran el cuerpo denso de la planta del animal y del hombre. 2. El cuerpo de deseos del hombre tiene la apariencia de un ovoide luminoso. Se extiende de 12 a 16 pulgadas más allá del cuerpo denso. 3.
No existe órgano alguno en el cuerpo de deseos como en los cuerpos vital o físico, pero hay centros de percepción que, cuando están en actividad, parecen vórtices. Estos centros son los medios de percepción en el mundo del deseo. 4. En el clarividente involuntario, estos vórtices giran de derecha a izquierda, o sea, en dirección opuesta a las manecillas de un reloj. En el cuerpo de deseos de un clarividente voluntario, giran en la misma dirección que las manecillas de un reloj, pudiendo aquel ver e investigar a voluntad por su intermedio. 5. Existe una regla de oro que debe seguirse. Ningún vidente genuinamente desarrollado empleará su facultad por dinero o su equivalente, ni la empleará tampoco para satisfacer la curiosidad, sino únicamente para ayudar a la humanidad. 6. En un futuro bastante lejano, el cuerpo de deseos del hombre se organizará definitivamente como lo están al presente los cuerpos vital y denso. 7. El cuerpo de deseos está radicado en el hígado así como el vital lo está en el vaso. 8. Donde hay vitalidad y movimiento, pero no sangre roja, no existe tampoco cuerpo de deseos separado. En los animales de sangre fría que tienen hígado y sangre roja, existe un cuerpo de deseos separado y el espíritu grupo dirige las corrientes hacia adentro. 9. Cuando dirigimos nuestra atención a los 4 reinos en su relación con el mundo del pensamiento, encontramos que los minerales, las plantas y los animales carecen de un vehículo correlacionado a ese mundo. Todo cuanto hacemos, decimos o somos, se refleja en torno nuestro. Esta es la razón de por qué piensan los animales domésticos. Ellos están casi a punto de individualizarse, y las vibraciones mentales del hombre han inducido en ellos una actividad similar de orden inferior. Hemos terminado. Muchas gracias. Aquí les traigo, como se dijo en la presentación, el origen de la palabra hígado en castellano, ya que Max Heindel, como escribió el libro en inglés y mencionó los idiomas en que habían coincidencias con respecto al significado del hígado, pues entonces no teníamos en castellano el significado, entonces yo lo busqué y se los traigo aquí con una curiosidad todavía más interesante al final. Bueno, la historia de la palabra hígado es fascinante porque es uno de esos casos donde el nombre de un órgano no proviene de su nombre anatómico original, sino de una receta de cocina. El término original, iecur, es en latín, ¿no? En el latín clásico la palabra para referirse al órgano era iecur. Sin embargo, esta palabra desapareció casi por completo de las lenguas romances porque era difícil de declinar y pronunciar en el habla cotidiana. A los romanos les encantaba la gastronomía, entre comillas, refinada. Una de sus delicias favoritas era el hígado de animales, generalmente cerdos o gansos, que habían sido alimentados exclusivamente con higos, que en latín se dice ficus. A este plato le llamaban iecur ficatum, hígado alimentado con higos. Con el paso del tiempo, la gente dejó de decir la frase completa y empezó a usar solo el adjetivo ficatum para referirse al órgano, olvidando el nombre original iecur.
Ya vimos que, bueno, ficatum es en latín el animal o del hígado que se ha hecho, se ha alimentado con higo, ¿no? Eso se fue transformando en el latín vulgar tardío, la F se fue eh, cambiando y la estructura comenzó a diferenciarse, ¿no? Y empezó a decirse fegadu. De ficatum pasó a fegadu. Y en castellano llegó a ser hígado de esta manera, ¿no? La F inicial pasó a ser una H aspirada, o sea, se decía hígado, que luego se volvió muda, porque la H es muda en el castellano, y la C intervocálica de ficatum se convirtió en G, y ahí viene la palabra hígado. Ahora nos vamos a Grecia antigua. El origen etimológico de la palabra griega proviene de la raíz protoindoeuropea yekub, que era el término estándar para este órgano en la antigüedad, así como en el sánscrito se decía yakarta. En latín, bueno, ya vimos que era yekur, la palabra que, como vimos antes, fue reemplazada por ficatum. Y en griego es hepar, de donde viene hepatitis, hepatología, todo lo que esa raíz en griego es hepar, hígado. Ahora lo más interesante de todo, que para los antiguos griegos el hígado era considerado el centro de la vida y de las emociones, asiento de la pasión. Se creía que en el hígado residían los deseos más intensos, la ira y el valor. Y ahora sí, ya se concluyó todo el material que les traje. Me pregunto quién le dijo a los griegos esas cosas. Ahí se ve cómo las religiones, todas las religiones han sido dadas por seres superiores y contienen preciosos conocimientos ocultos, que van pasando a las naciones, a los pueblos en forma de proverbios, de cuentos, de costumbres, y se quedan, pero el significado oculto real no lo saben. O sea, la mayoría de los griegos y de las personas que pertenecen a cualquier religión no saben exactamente los principios ocultos que están detrás de las enseñanzas que le dan. Bueno, quedan abiertos los micrófonos para todas las preguntas, sugerencias, opiniones, aportes con respecto a la presentación de hoy, que estuvo muy enfocada sobre el cuerpo de deseo, los vórtices, los centros, toda la correlación entre el cuerpo de deseo individualizado, en este caso los animales y el ser humano nada más, y los otros reinos pues están bajo la interpenetración del cuerpo de deseos planetario. Y los de sangre roja, pues entonces que son una de las premisas que se necesitan para tener esa capacidad, ¿no? Preguntas, sugerencias, aportes. Rosita María pregunta qué pasa con los de sangre azul. Bueno, los de sangre azul tienen que ir al médico porque están enfermos. Deben tener una intoxicación tremenda, ¿no? Quedó todo clarito, clarito en la presentación. Así es. Bonita Armando, una pregunta. Dígame. La persona que pierde el vaso, ¿se le afecta el cuerpo vital? No, porque es el único órgano que se puede sacar y sigue funcionando todo, porque la contraparte etérica continúa haciendo la función, que es realmente quien hace la función. En realidad, el vaso físico, yo estuve investigando para precisamente poder responder este tipo de preguntas, ¿no? El vaso físico tiene que ver mucho con la inmunología del cuerpo, o sea, producción de células que actúan en favor de la inmunología, lo que es el vaso físico. Muchas veces los deportistas que hacen ejercicio fuerte extremo, como correr y esas cosas, muchas veces voluntariamente se operan el vaso para evitar
que le entre un dolor ahí que sucede cuando hay un esfuerzo físico continuo y intensivo, ¿ves? Entonces siguen funcionando perfectamente porque es la contraparte etérica la que hace la función de recibir las fuerzas solares y transmutarlas en ese líquido rosáceo que corre por todo el sistema de nervios y alimenta todo el sistema, ¿no? Con la energía del cuerpo vital. Es la contraparte etérica. Oh, gracias, Armando. Por nada, yo mira. Adelante, Carmen. Mira, me hicieron una vez una pregunta que quiero hacértela justamente para ver qué pasa. Me dijeron, ya que los animales después cuando se individualicen y y aparezcan en Júpiter, tendrán ¿qué cuerpo? ¿Con pelos como es ahora o cómo? Y yo no Bueno, supe contestar eso. bueno, ellos no, ellos van a tener, o sea, su cuerpo denso, más denso va a ser el cuerpo vital. Claro, No va a tener cuerpo físico, o sea, en el cuerpo vital no se puede tener pelo. El no, cuerpo pues, vital no cría pelo. Por lo tanto, van a tener otra forma, probablemente sea esférica en ese entonces ya, porque la forma esférica es la más eficiente y es la que vamos a tener nosotros definitivamente, una vez que ya la conciencia pase al centro. No, ahora nosotros tenemos la conciencia en uno de los extremos, ¿no? En la cabeza tenemos nuestra conciencia y es como nosotros percibimos el mundo a través de esos sentidos, ¿no? Pero en el futuro la conciencia va a estar en el centro, que es mucho más eficiente porque tiene equidistancia igual en toda la periferia del cuerpo que se está gobernando, ¿no? En ese sentido. Y yo pienso, esto no creo que Magender lo dice, pero yo pienso que el cuerpo de esos animales, o sea, de los que hoy son animales que van a ser humanos en el periodo de Júpiter, pues va a ser, de algún modo va a ser esférico. No sé si hay otra opinión con respecto a eso, porque realmente no se dice nada, no se ha hablado nada, pero la lógica me dice que puede ser de esa manera, más o menos asumiendo el proceso de que se forma en eso. Los ángeles son esféricos, o sea, los ángeles no tienen alas ni forma humana, son una invención de nosotros para poderlo percibir y ver y entenderlo, ¿no? Pero realmente ellos son seres esféricos, igual que los arcángeles. En general, todas las entidades más desarrolladas obtienen una forma esférica, ¿no? Como son los planetas. Y en este caso, como ya en el periodo de Júpiter, la parte más densa que vamos a obtener, o sea, que vamos a poder alcanzar allí, va a ser el mundo etérico, en la cuarta revolución, que es cuando ellos van a ser, realmente van a ser humanos, ¿no? Esto, pues, y ahí es cuerpo etérico, ahí no se necesita... no sé, pelo, no se necesita nada de eso, pero cuerpo físico no va a estar. no, cuerpo físico no va a haber, definitivamente no. Es que ya en ese periodo no se va a descender hasta la región química. Lo más bajo va a ser la región etérica. Eso va a ser lo más Muchas bajo. gracias. Por nada, Esther. Muchísimas gracias. Por nada, Carmen. Adelante, Susana. Sí, gracias Armando, primero que todo por tu presentación, como siempre, maravillosa. Y te quería preguntar, Armando, que estabas hablando del vaso, ¿qué explicación espiritualmente, en espiritual puede tener que cuando el vaso... Mira, yo no lo dudo mucho. Cuando el vaso es retirado, por ejemplo, como tú dices, con los deportistas que lo sacan para tener, según ellos, un mejor rendimiento y por otras razones, no sucede algo que se sepa, ¿no? Pero sin embargo, cuando el vaso enferma, la persona muere casi siempre. Pues no tengo realmente o sea, conocimientos para poder contestarte la pregunta, porque desconozco cómo es que físicamente una persona se puede extirpar el vaso por la función que realice, o sea, por la función que tiene el vaso, ya independientemente de la asimilación de las fuerzas solares a través de la parte la contraparte etérica, que es un vaso etérico, ¿no? Pero ya desde ese punto de vista no sé. No sé, o sea, cuál sería, porque una cosa es que se estirpe sano y otra cosa es que se enferme.
Y si se enferma, eso puede conectarse con otras partes del sistema físico, o sea, de los otros órganos, la sangre, lo demás, y entonces afectar de otra manera. No lo sé porque ya mis conocimientos de medicina son limitados, pero sí sé que una persona puede vivir sin vaso. O sea, incluso hay personas que tienen enfermedades que no serán de mucha gravedad, quiero decir, no serán, pero bueno, son enfermedades que se necesita la cirugía del vaso y lo extirpan, ¿no? Y la persona sigue viviendo con su contraparte etérica, que es la que hace la función vital realmente. La función vital la hace la contraparte etérica del vaso. Ya, gracias, Armando, Pues gracias. nada, Susana, pues nada. Adelante, Marco. El problema es que cuando el vaso está sano, la contraparte está sana, que es la que precisamente se encarga de recibir las energías solares. Pero cuando el vaso se enferma, la contraparte está enferma y por lo tanto ya no recibe la misma vitalidad. Y entonces estirparlo en ese momento con la contraparte enferma no es bueno, no debe ser bueno. Cuando la contraparte está bien, bueno, se estirpa el vaso y no pasa nada. Pero cuando la contraparte, que es la fundamental, aparte de que no funciona, estirparle el vaso, entonces ya se produce un efecto mayormente. Sí, claro, claro. Esa es la respuesta definitivamente, porque si el vaso físico está enfermo y lo extirpan, de todas maneras se queda la contraparte enferma, que si se pudiera curar a partir de ese momento, bueno, la persona puede quizás sobrepasar eso, sobrevivir eso, ¿no? Pero casi siempre se desconoce la cura espiritual y la cura para esas dolencias y la persona puede morir bajo esa enfermedad, ¿no? Definitivamente esa es la explicación, claro que la contraparte está enferma, por eso el vaso está muy enfermo. Como dice McHendel aquí precisamente que casi todas las enfermedades son en los vehículos sutiles. O sea, primero se enferma el vehículo sutil y después se sale el reflejo en el vehículo denso. Se enferma primero el órgano en el cuerpo vital y después se ve el reflejo en el cuerpo denso. Esa es la respuesta. Mira, Susana te respondió Marco. Y gracias, Marco, sí. Ay. Armando, Adelante, Diana. muchas gracias, antes que nada, por la clase, como siempre, buenísima. Me dio curiosidad cuando estabas hablando de los animales, eh, que no recuerdo el comentario ahora mismo, creo que algo del espíritu, cuando los animales son los más domesticados, uno piensa enseguida que son los perros, ¿no? Como los más domesticados de ellos. Pero entonces me hace pensar, por ejemplo, en las aves como los ciervos, son ciervos, los negros. Los cuervos, Los cuervos, que son tan inteligentes que pueden resolver el problema. Sí. Entonces, ellos se considerarían en ese grupo de... Bueno, hay diferentes grados de inteligencia en el reino animal, porque un elefante no es doméstico, sin embargo, un elefante es muy inteligente.
Claro. Se sabe, ¿no? Que un elefante es muy inteligente. Los domésticos, bueno, en este caso el perro, el caballo, el gato, que son los que más cerca han estado del hombre en su peregrinaje, ¿no? Porque además lo han necesitado, ha sido una simbiosis, ha sido un intercambio de intereses, ¿no? El perro ha ayudado al hombre y el hombre ha ayudado al perro. Claro. Y al caballo igual, el hombre se ha valido del caballo, pero el caballo ha tenido sus ventajas también estar al lado del hombre, ¿no? En cuanto a comida, le ha buscado comida, protección del frío, muchas cosas, ¿no? Y ha sido un intercambio. Y el gato es más, el gato es un animal que es un depredador natural. El gato sobrevive en la calle solo. Más trabajo le cuesta a un perro sobrevivir en la calle que el gato, pero el gato es inteligente también y se ha adaptado mucho al ser humano, pero es, como decir, como el que menos necesita de eso, vamos a decir, el que menos necesita esto, sin embargo, por su belleza y su vaya nivel de adaptación al ser humano, pues entonces ha sido adoptado también por el ser humano. Las vibraciones del ser humano hacen que estos animales comiencen a vibrar más alto, como el caso que el ejemplo que pone Magender de un cable que tiene un cable mayor que tiene una fuerza eléctrica corriendo, induce en un cable menor ese tipo de electricidad o una cantidad de vibraciones a ese cable menor. Lo mismo sucede con los animales. Y mientras más el hombre se acerque a los animales o viceversa, haya un intercambio, eso se va a ir aumentando, se va a ir aumentando, y hemos visto en los últimos años cómo hay personas que toman mascotas que realmente nunca se pensó que podían ser tomadas como mascotas, ¿no? Y está funcionando, y sí, el cuervo es sumamente inteligente, sumamente inteligente. Pero también, mira, hay una cosa, las personas piensan que los burros son brutos y no son nada brutos. Y así, ellos tienen su inteligencia, porque no es la inteligencia de ellos, es la inteligencia del espíritu grupo. El espíritu grupo es quien los guía y quien les sugiere las cosas que tienen que hacer. Y por supuesto, eso es la influencia que ellos tienen. Hay ciertos casos muy específicos en que el cuerpo vital del animal se entra dentro de la cabeza del animal, y entonces el animal comienza a dar muestras de una inteligencia muchísimo superior, como el caso del caballo este, que ahora no me acuerdo del lugar donde es, que ha hecho eso, se ha tenido esa situación eventual, y el caballo sabe contar y sabe hacer cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, está puesto en la próxima presentación. Más gente lo menciona, pero así funciona con cualquier otro animal, que si depende de la conexión que tenga, como el animal no tiene el ego dentro de sí, los vehículos están separados, están como un poco por encima, fuera del cuerpo denso, ellos no tienen el mismo nivel de conciencia de nosotros, no pueden ni dominar los vehículos de la manera que lo hacemos nosotros, lo hace el espíritu grupo por ellos, y no tienen el nivel de conciencia todavía. Hay una gran diferencia en cuanto a nivel de conciencia, pero algunos casos sí se da en que el cuerpo vital del animal penetra o se estrecha más con la cabeza densa, con el cuerpo denso, y comienzan a dar muestras de una inteligencia ya muchísimo mayor del rango que le pertenece a ellos. Entonces, los cuervos definitivamente tienen que ser dentro de los más adelantados, ¿no? Bueno, no sé, porque ellos en su especie, o sea, como especie, ellos no son mamíferos. Los mamíferos son los más adelantados aunque ellos Sí, tienen sangre roja y caliente y todo, pero el mamífero es el más adelantado de todo, ¿no? sí, pero dentro de su clase, dentro de las aves, Bueno, sí, dentro de las aves, porque ellos, no todas las aves pueden resolver los problemas que ellos. no, definitivamente, dentro de las aves, sí, ellos son muy adelantados, están muy avanzados, de verdad que tienen unas cosas increíbles, vaya, es increíble. Bueno, gracias, Armando. Por nada, Diana. Marco. Sí, los animales no solo les falta la mente, les falta el espíritu humano. O sea, ellos, para lograr la individualidad total como nosotros, necesitan en la quinta revolución del periodo terrestre adquirir el espíritu humano, para después en la cuarta del periodo de Júpiter adquirir la mente. Estos reflejos de los animales son guiados siempre desde afuera por el espíritu grupo. El que es inteligente es el espíritu grupo, que pertenece a dos oleadas de vida antes que nosotros, que son arcángeles, aunque sean rezagados, pero están mucho más desarrollados que nosotros.
Entonces, el cuervo no es que sea inteligente, es astuto. O sea, el cuervo, tú le das una migaja de pan y la coge y va para un estanque donde hay peces, la tira para que venga el pez, se la coma y él se alimenta entonces del pez. O sea, la gente dice, no, pesca, sí, sí, pero eso ha pasado, a él ya le ha pasado esa experiencia y la ha aprendido desde cierto modo, pero es el espíritu grupo el que aprende, el que está evolucionando con eso, porque ellos no tienen mente. Aparte, el cerebro de un cuervo es muy pequeño comparado con el cerebro de un caballo o de un perro o de un elefante o de una ballena. Se dice que la ballena es muy inteligente, es mamífero y tiene un cerebro enorme. O sea, yo pienso que es el cerebro más grande que existe. Ahora, los animales han desarrollado una cosa que no desarrolló el humano en el periodo lunar. Es que tienen sangre caliente, es que tienen cuerpo denso y tienen unas experiencias que los van a hacer, cuando ellos sean como nosotros, los humanos, van a ser muy superior a nosotros. En el periodo de Júpiter, la humanidad de Júpiter va a ser muy superior a lo que somos nosotros ahora. Por eso es que ya se están dando ciertas individualidades. Gente dice que no lo han logrado, pero ya tienen rasgos, sobre todo los perros, que son las mascotas, que están más cerca del hombre. Y los caballos, que habla Alberto, que son los caballos de Elderberg, que sabían contar, dice Hendel que esos caballos ya no van a venir más, que ya van a esperar al próximo periodo, porque ya ellos lograron algo que no habían logrado los demás. Entonces ya ellos no vienen más hasta el periodo de Júpiter. Eso se va a ver en la próxima clase. Interesante. Sí, esos animalitos que ya, bueno, si ya no van a venir más, quiere decir que ellos han cumplido el ciclo que tenían que cumplir como estado de conciencia animal. O sea, ellos están a la vanguardia de esa oleada. A la vanguardia. Pueden ser que sean los hermanos mayores de la oleada animal. Posiblemente, posiblemente. Iniciado sea un caballo. Ajá, posiblemente. Así que, bueno, ya tenemos un adelanto de eso. Adelante, Carmen. Gracias, Marco. Sí, muchas gracias. Como siempre, muy buena tu presentación, que va a ser algo muy importante para el futuro también, no solamente para este presente. Así que maravilloso que lo estés haciendo. Y muchas gracias. No, yo quería, el cerebro es una cosa, porque ustedes están diciendo de que el cerebro de diferentes tamaños depende de la especie y del animal, ¿no es cierto? Pero el espíritu es uno solo y penetra, o sea, ¿cómo te explico? El espíritu proviene de una chispa divina de la fuente, o sea, de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué relación tiene el espíritu con el porte del cerebro? No tiene nada que ver porque son cosas diferentes de la mente, dijéramos, de la mente, porque la mente es otra cosa que el cerebro. Ahí tengo una confusión que me gustaría que me lo aclarara. Bueno, Carmen, el cerebro tiene diferentes grados de desarrollo. En el caso de los seres de las oleadas diferentes, más jóvenes que nosotros, las que nos siguen detrás, ¿no? Esas oleadas no han adquirido, como dijo Marco ahora mismo, no han adquirido la mente. O sea, ellos no tienen el vehículo mental. ¿Qué sucede? Su cerebro no está en condiciones de ser contraparte de ningún vehículo mental porque ellos no lo tienen. El cerebro para ellos es un centro sensorial de coordinación motora, coordinación muscular y de los sentidos para poderse, para poder deambular en el mundo físico y ver que aquí hay calor o hay frío o hay una presa o sea, para tener el sistema a través del cual el espíritu grupo lo pueda guiar. Ellos tienen un sistema de cableado, vamos a decir, con respecto al cerebro,
y a sus sensores, tienen sus sensores que dependen de eso para que el espíritu grupo, a través de la columna vertebral, como hacen en las corrientes del mundo del deseo, él pueda controlar a ese individuo de su rebaño, ¿no? Así es como funciona. El cerebro se mide por la cantidad de estrías que tiene. Hay animales que tienen el cerebro liso, creo que la lagartija lo tiene liso o tiene una o dos estrías nada más. Y así depende, mientras más inferior el animal, el cerebro es más liso. El ser humano es el que tiene un cerebro muy lleno de estrías y muy corrugado, ¿no? Y eso le hace pues tener muchísima más eficiencia e independencia y que pueda funcionar como contraparte del vehículo mental. El cerebro nuestro es la contraparte del vehículo mental. Quien piensa es, o sea, el vehículo que hace la función es la mente como vehículo que es, y el cerebro es la expresión física. La mente se expresa en el mundo físico a través del cerebro. Y en el caso de los animales, pues son centros sensoriales, o sea, lo usan como centros sensoriales de coordinación para poder ser guiados por el espíritu grupo. Y el espíritu, entonces. El espíritu Ya eso está, ya. el espíritu está donde está el espíritu grupo. O sea, el espíritu grupo contiene en sí los espíritus virginales de esa oleada, que son los egos que van a ser individualizados en cada individuo de la especie que él guía. Eso es lo que el ego de esos animales no está en ellos, no está con ellos, no está dentro de ellos. Por eso ellos no pueden tener conciencia como nosotros, conciencia individual ni estado de vigilia, ¿ves? Esa es Sí, pero quería hacerte otra pregunta. Que, por adelante. ejemplo, cuando una persona fallece, yo sé, porque he tenido las experiencias de personas familiares que han fallecido, que la mente continúa y el espíritu está con ella, algo así. No, la mente no, el cerebro tiene actividad No, después sí, pero la de mente es otra cosa que el cerebro. Esa es mi duda, porque, por ejemplo, cuando falleció algún ser muy querido mío, como que me dio a entender que todavía tenía mente, que estaba igual que siempre. Me dio a entender eso. Bueno, la mente es un vehículo que se adquiere, es material del mundo del pensamiento y no tiene nada que ver con el cerebro en cuanto a material. O sea, No, claro que no, no. exacto, el cerebro es la contraparte física del Sí. vehículo espiritual, ¿no? El vehículo sutil, que es la mente. Ujú. La mente es el menos desarrollado de todos, es el eslabón que conecta los tres espíritus con los tres cuerpos, o sea, la parte del espíritu con la parte de la forma, que sería físico, vital y de deseo, ¿no? Y la mente está en el medio. La mente es un vehículo que está totalmente en su estado más primario, que es el estado mineral ahora mismo, ¿no? Pero la persona cuando muere, el cerebro mantiene una actividad por un tiempo, unos minutos creo, y después ya cesa esa actividad, pero la persona se queda o sea, la mente es un vehículo sutil, eso se lo lleva a él. Claro, o sea, el cerebro físico. El La cerebro mente físico es otra cosa, es es un como el vehículo, eslabón sí, entre el espíritu y el cuerpo, como quien dice. es un vehículo Y- espiritual, claro, claro. claro, El y cerebro, y el espíritu entonces el es la cerebro El, chispa es el divina que todos vehículo de la tenemos mente. dentro. no, son los tres vehículos que envuelven a la chispa divina que es el espíritu virginal. El espíritu virginal es la esencia desnuda. Cuando comienza a hacer su peregrinaje de inmersión en la materia, empieza a envolverse Ya. en esos vehículos, ¿no? Entonces toma vehículo mental, toma vehículo de deseo, toma vehículo etérico, y todo eso forma lo que es los tres espíritus, o sea, el divino, el de vida y el humano, Claro. O sea, envuelven a la chispa divina, y ese es el ego que baja, en el caso del ser humano, a tomar los tres ya. vehículos de la forma, y es la persona que vemos nosotros. Tiene tres vehículos espirituales y tres vehículos de forma y un eslabón que es la mente. Claro, o sea, la conciencia se forma a través de las experiencias que tenemos. Y esa, entonces, o sea, el cuerpo denso adquiere
a través de las experiencias, la conciencia se transforma después, o sea, absorbe después el Carmen, espíritu divino. El espíritu es quien adquiere las experiencias del cuerpo denso. O sea, el cuerpo denso Claro, funciona, exacto. tiene las experiencias, cualesquiera que sean las experiencias, buenas y malas, y el espíritu es quien recibe eso. Ese es el Exacto. espíritu, es la inteligencia, exacto. a ver, el cerebro es el vehículo de la mente. Sí, Claro, es la contraparte, exacto. exactamente, La eso es. contraparte, sí. Y el espíritu es lo que acaba de decir Armando. Tienes los tres vehículos superiores que el divino, el de vida, Claro, humano. Está envuelto claro. el ego, de eso forma el ego, ¿ya? Ujú. Es el Exactamente. ego el que maneja los instrumentos que son el cuerpo mental, el cuerpo de deseo y los cuerpos en general. Y el Son cuerpo Claro, físico, claro, lógico, claro. son sus instrumentos, son sus El instrumentos. espíritu divino, la el contraparte, espíritu es el espíritu. el espíritu divino, Claro. su contraparte es el cuerpo denso. El espíritu de vida, su contraparte es el cuerpo vital, y el espíritu humano, su contraparte es el cuerpo de deseo. Exactamente. Ujú. Adelante, Marco. Muchas gracias. Por nada, Carmen. Bueno, aunque esto no es de la clase, ¿no? Porque se está hablando ya de espíritu. Yo quería aclarar un poquito más esto porque veo que hay dudas con esto. Cuando nosotros somos desprendidos de Dios, del Dios de nuestro sistema solar, somos espíritus virginales. Esas son las chispas que salimos de él. Pero el cuerpo denso es parte de esa chispa también. El cuerpo vital también es parte de esa chispa. No son los tres espíritus solamente. En el periodo de Saturno nos dieron el germen del cuerpo denso. Fue lo primero que se nos dio. ¿A quién? A la chispa divina, al espíritu virginal. En la séptima revolución del periodo de Saturno se nos despertó o se nos quitó el velo de lo que es la contraparte del cuerpo denso, que es el espíritu divino. Entonces, así sucesivamente en el periodo solar, el cuerpo vital, y se despertó el espíritu de vida, periodo lunar, cuerpo de deseo y espíritu humano. Entonces, el espíritu no podía trabajar sobre los tres vehículos porque no tenía el foco. Le hacía falta el foco. Entonces, ¿qué pasaba? Que los lemures que no tenían mente, pues fueron ayudados por los espíritus de raza. Recuerden que los lemures son una raza y lejos, como con los animales son los espíritus grupos, con los humanos son los espíritus de raza. Después se le dio la mente, pero ¿qué hizo el hombre? Utilizó la astucia y nunca llegó a ponerse en contacto con su espíritu. Todavía es y no lo tenemos. A pesar de que tenemos tres espíritus, la conciencia que tenemos nosotros es de nuestro cuerpo denso. Nadie tiene conciencia de ningún espíritu, ni de cuerpo vital, ni de cuerpo de deseo. Nadie. Estoy hablando de personas ordinarias, no de iniciados, no de personas que estudien, que aunque no lo puedan comprobar, pero tienen fe en que estos vehículos existen. Pero en realidad, la ciencia niega todo esto. La conciencia de vigilia que tenemos es de nuestro cuerpo denso y le echan la culpa que el cerebro es el que lo hace todo. Que no es así, pero no somos conscientes. Aquí nadie es consciente de que tiene un cuerpo de deseo, es un ovoide, nadie lo ha visto. Y si lo ha visto, ha sido un vislumbre, algo mediunímico o no, o algún iniciado que se encuentre entre nosotros. Pero ese es el problema de la diferencia entre el espíritu, que es todo, porque los tres vehículos son vehículos del espíritu, y cada espíritu trabaja con cada vehículo, pero por el foco de la mente. Si la mente no existe, tenemos que ser guiados desde afuera, como son los animales. Los animales tienen cuerpo denso, cuerpo vital, cuerpo de deseo, espíritu divino y espíritu de vida, pero le falta el espíritu humano y le falta la mente. Por lo tanto, ellos tienen que ser obligatoriamente dirigidos por espíritus grupos, igual que los vegetales, que no tienen ni espíritu de vida tampoco.
Y los minerales no tienen nada más que el cuerpo denso. No se le ha despertado todavía. En la séptima revolución del periodo terrestre se le va a despertar el espíritu divino. Pero esa diferencia entre espíritu y cuerpo que quieren hacer no es real. Todo, la chispa divina son los 7 vehículos, incluyendo las 3 almas. O sea, la constitución décuple del hombre constituye la chispa divina. Porque si fuera el espíritu solo, ¿de dónde salen los vehículos inferiores? Todo es parte del espíritu original. Aunque está muy bien estructurado, porque ese es el plan divino del Dios de nuestro sistema solar, lo diseñó así y en conjunto con las otras jerarquías, no fue el solo. O sea, poco a poco las jerarquías de Leo nos dieron el germen del espíritu denso y el cuerpo y el espíritu divino, y así las siguientes jerarquías fueron trabajando en todo, poco a poco. Pero el nivel de conciencia que tenemos hoy en día es de vigilia constante de nuestro cuerpo denso, que es el vehículo más desarrollado que tenemos. No hay conciencia de espíritu todavía. Y estoy hablando de personas ordinarias. Muchas gracias. Gracias, Muy maestro. bueno. Alberto, la grabación ya se puede cerrar. Son 1 hora, Sí. 14 minutos. Y Sí, nos quedamos exactamente. hablando como siempre. Perfecto, Armando. Voy a proyectar la oración. Y ahora un caballero que la diga, por favor. La digo yo. Plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración